Voy a pedir, hermanos, que por favor abramos la palabra de Dios ahí en Jeremías, en el capítulo 9, Jeremías 9. Vamos a leer del verso 18 del capítulo 8, Jeremías 8, pero como son los últimos versículos y a mí me quedan en la misma página y se pasa al capítulo 9 de la misma página, no sé cómo están sus Biblias, pero es del capítulo 8, versículo 18, y vamos a leer hasta el versículo 6 del capítulo 9. Antes de leer la escritura, quiero comentar algunas cosas. Jeremías, hermano, él se sentía muy triste en su corazón por la situación que estaba pasando en Israel. Claro que, pues, él también iba a sufrir algunas situaciones. Vemos el caso de Daniel, Azarías, Misael, no recuerdo el nombre de los tres jóvenes, que ellos se volvieron al Señor. Dios los usó grandemente a ellos. Y muchas otras personas de los que fueron llevados cautivos de Jerusalén o de Israel a Babilonia, se volvieron a Dios a causa de la disciplina. Y ellos, pues, buscaron a Dios, reconsagraron su vida al Señor. Pero Israel, hermanos, Israel, el país, el pueblo escogido de Dios, estaba en tremenda desobediencia a Dios. Eran el pueblo escogido y estaban en terrible desobediencia. Había adulterios, había fornicación, había mentiras, había robo, robaban y bueno, hacían tantas cosas, tanto pecado. Ellos se volvieron idólatras también. Le ofrecían sacrificios a Baal. Según Baal, pues para ellos era el verdadero Dios, como sucede hoy en algunas religiones que piensan que Mahoma es el verdadero Dios, o alguna estatua piensan que es el verdadero Dios, cuando eso es idolatría y Dios abomina de los ídolos. Entonces el pueblo de Israel, en su confusión o en el engaño de Satanás hacia ellos, y ellos estaban confundidos, creían que estaban haciendo no malo o lo correcto, o no se daban cuenta. Y mi pregunta es, hermano, esta, y ponga mucha atención a lo que voy a decir. Hoy en nuestros días estamos viviendo tiempos muy peligrosos, terriblemente, y mucha de la gente, todas las personas que dicen conocer a Dios o que dicen ser cristianos, sea denominación, denominación que sea, o sea alguna religión que profesan ser cristianos, se viven muchos de los pecados que vivía el pueblo de Israel. Se practica mucho pecado del que practicaba el pueblo de Israel. Y mi pregunta es esta: ¿cuál es la diferencia, hermanos? ¿Cuál es la diferencia entre Israel y el pueblo de hoy en nuestros días? Piensen. Porque si Dios nos lo enseña en su palabra, Dios nos lo muestra en su palabra, que Dios estaba, hermanos, airado, estaba enojado con el pueblo de Israel. Dios les advierte muchas veces de que los iba a castigar duramente por causa del pecado en el cual ellos estaban viviendo, todo lo que hacían. Y Dios, Jeremías, o Dios a través de Jeremías nos lo explica, nos lo dice. Y el pueblo de Israel no entendió, continuó en su dureza de corazón hasta que Dios se cansó y dijo hasta aquí, y envió a Nabucodonosor y se los llevaron cautivos. Sufrieron horriblemente, ellos sufrieron mucho, horriblemente sufrieron. Es algo terrible, hermano, algo terrible lo que ellos sufrieron. Fueron llevados cautivos, fueron despojados de todo de sus posesiones. Si eran ricos, pues los llevaron cautivos con grilletes en los pies, encadenados, fueron llevados como esclavos. Muchos de ellos murieron o de hambre o a espada
o de enfermedad por la misma peste que se dio de tanta mortandad, pero muchos murieron. Otros se salvaron o se libraron de la muerte, pero fueron llevados cautivos y sufrieron horriblemente. Fue un sufrimiento horrible lo que ellos pasaron. Si eran casados, pues les quitaron las mujeres fueron llevadas por un lado, los hombres otros. Si tenían niños o hijos, de igual manera. Entonces fue un dolor tremendo, hermano, en sus corazones, en sus vidas. Fue horrible lo que ellos sufrieron. Mi pregunta es, hermanos, y vuelvo y repito, ¿cuál es la diferencia de aquel pueblo que conocían la palabra de Dios? Porque el Señor los llama congregación de prevaricadores. La persona que se le menciona como prevaricador es una persona que conoce la palabra de Dios, está convencido de que es la verdad. Nosotros sabemos que la Biblia es la verdad, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Verdad que sí? Es la verdad y es la palabra de Dios. Amén. Ellos, hermanos, y el Señor los llama prevaricadores, y prevaricar, hermanos, o ser prevaricador, es que conocemos la Biblia, conocemos la palabra de Dios, estamos convencidos de que es la verdad, pero eran desobedientes. Sabían que era la palabra de Dios y estaban convencidos de que era la verdad y que era Jehová quien les hablaba, al menos en los escritos de Moisés. Y en los escritos de Moisés pues habla muchas cosas de lo contrario de lo que ellos estaban viviendo. O sea, ellos vivían todo lo contrario de lo que Moisés les había dejado en los escritos. Y ellos sabían que era la palabra de Dios y que Moisés era el siervo de Dios, escogido por Dios, pero eran desobedientes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Me quiero que pensemos, nosotros, tú, yo, cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuál es la diferencia del pueblo de Israel a nosotros? Si nosotros conocemos la Biblia y estamos convencidos y con todo nuestro corazón creemos que es la verdad, pero ¿qué sucede, hermanos, si somos desobedientes a ella? ¿No es el mismo Dios? ¿No es el mismo Dios del Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento? Leímos un pasaje hace un momento de Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron ellos? Le mintieron al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Por la ambición, por robarle a Dios. Nosotros, hermanos, a veces hacemos acepción de personas, ¿cierto o no es cierto? Hacemos acepción de personas. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que no hagamos acepción de personas. Dice el Señor Jesucristo bien claramente, dice que si uno mira a una mujer para codiciarla, dice que ya adulteramos con ella en nuestro corazón, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Pero lo hacemos. Y decimos, bueno, pues, ¿y quién no lo hace? Dijo una vez una persona, lo fueron a visitar y entonces, pues ahí estaba el carro, tocaron la puerta, no abrió la puerta, le llaman por teléfono, o no le habían tocado la puerta, en total le llaman por teléfono, oye, ¿dónde estás? Aquí no, sí le habían tocado la puerta, aquí en la casa. Y entonces él se descubre de que estaba en la casa y que no había querido abrir la puerta. Y dice, bueno, pero entonces, ¿por qué no abriste la puerta? Y estás mintiendo. Y dice, bueno, ¿y quién no miente? ¿Quién no miente? Todos mienten. Entonces muchas veces, hermanos, muchas de las veces nosotros nos atenemos a eso. ¿Y quién no lo hace? Pues todos lo hacen. ¿Quién no hace aquello? ¿Quién no hace acepción de personas? ¿Quién no mira a una mujer para codiciarla? ¿Quién no miente? Y muchas personas hoy, hermanos, en nuestros días, personas que conocen la palabra de Dios de diferentes congregaciones, iglesias, que me di cuenta del caso de una mujer que dejó a su esposo, ya un matrimonio de 30 años, dejó a su esposo por un americano, un anglosajón, una persona de este país, que saben a lo que me refiero, por arreglar papeles. Dejó a su esposo y se fue con este americano, sería compañero de trabajo, no lo sé. El hombre, hermanos, ya se andaba muriendo de depresión, sufrió mucha depresión, no pudo continuar trabajando, de la depresión que él tenía, y los tuvo que andar con los hijos, ya tenían hijos ya grandecitos, serían casados, se tuvo que ir con los hijos a quedarse para que lo ayudaran, porque él no pudo continuar trabajando de la depresión tan horrible que él estaba viviendo. ¿Por qué?
porque la mujer lo dejó y se fue con otro hombre por los papeles, para que le arreglara papeles. Y muchas de las veces, hermanos, son personas que conocen la palabra de Dios, ya sea que están en una religión o en otra, pero ellos se dicen ser cristianos y hacen todas estas cosas. Y mi pregunta es, y vuelvo una vez más y repito, ¿cuál es la diferencia, hermanos, del pueblo de Israel al pueblo de hoy en nuestros días? El pueblo de Israel, hermanos, estaba en una tremenda rebeldía hacia Dios. Y Dios, hermanos, les estuvo hablando y hablando y hablando y hablando y no quisieron entender hasta que vino la desgracia, la ruina para ellos, se los llevó cautivos. ¿Cuál es la diferencia para nosotros, hermanos? Mire, hoy en nuestros días se ha perdido, así como el pueblo de Israel había perdido el temor hacia Dios, hoy en nuestros días se ha perdido el temor hacia Dios. La Biblia dice, no adulterarás, por decir un ejemplo, o no robarás, o no fornicarás. Bueno, pues sí, la Biblia dice, ¿verdad? Y sí es cierto, pero ¿quién no lo hace? ¿Verdad? Entonces, pues, la demás gente lo hace y todo lo hace. Pero hermanos, Dios es muy paciente, es muy cierto. Dios es muy paciente. Dios tuvo tanta paciencia con el pueblo de Israel, pero llegó el día, hermanos, en que, ¡pum!, se les vino el problemón encima. Y sufrieron y pagaron las consecuencias. Tarde que temprano, hermanos, las personas en nuestros días, si no ponemos más atención a lo que la Biblia nos enseña, y no nos disponemos a obedecerla, a esforzarnos a obedecerla, a pedirle al Señor, porque no podemos, o sea, todos somos débiles. Pero el corazón, mi corazón, tu corazón, que diga, Señor, yo no quiero ser desobediente a tu palabra. Me cuesta obedecer ciertas áreas o ciertas cosas en tu palabra, por favor, ayúdame, Señor. ¿Y sabe usted qué es lo que pasa, hermano? Muchas de las veces, como no la leemos, o leemos un versículo, dos, o nomás lo que nos conviene, no nos damos cuenta de, por ejemplo, léase usted el libro de Jeremías y pregúntese usted, ¿por qué a ellos les fue así? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por desobedientes. Dios tuvo tanta misericordia, sí, Dios tuvo mucha misericordia, pero se acabó la paciencia de Dios, se acabó la misericordia y ¡pum!, y se los llevó cautivos. Envió al ejército de Babilonia. Y podemos decir, bueno, son cosas que pasan, son cosas que suceden, pues iban a suceder como quieran. No, no iban a suceder. No iban a suceder. Dios les dice, si ustedes se arrepienten, se humillan y me obedecen, no va a pasar eso que les está diciendo Jeremías, o mismo Jeremías diciendo. No va a pasar lo que les estoy diciendo, lo que les estoy advirtiendo que va a suceder. No va a suceder si ustedes se arrepienten, se humillan y me buscan con todo su corazón. En otras palabras, si tratan de ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, como no pasaba nada hasta que pasó, y hoy en nuestros días no pasa nada, pues seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Pero hermanos, tarde que temprano, algo puede suceder en nuestras vidas. Tarde que temprano. Porque la paciencia de Dios se puede acabar en algún momento. La paciencia de Dios, hermanos, se puede acabar y va a decir, hasta aquí, y ahora vas a tener que sufrir las consecuencias de tu rebeldía, de tu pecado. ¿Qué mejor, hermanos? ¿Qué mejor? No hacer caso omiso, poner atención, ¿qué Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo a mí que deje? La obediencia, no dejarla, que deje. Que seamos obedientes, amén. Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. Pero ¿qué tenemos que dejar? Hay cosas en nuestra vida, hermanos, que todavía ahí están. Y nos escudamos en que, bueno, es que no puedo. O, ¿quién no lo hace? Pues todo lo hace. ¿Quién no lo hace? El mundo lo está haciendo, todos lo hacen. Pero no es la voluntad de Dios, ni para ti ni para mí, que continuemos haciendo esas cosas. No es, porque el Señor en su amor y en su misericordia, dice la palabra de Dios, que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Para qué? Para que sirvamos como ejemplo a los que aún están en tinieblas.
Vamos a leer el pasaje, hermano, por favor. Dice en el versículo 18, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. A causa de mi fuerte dolor, o sea, Jeremías, hermanos, estaba sufriendo un dolor. Mi corazón desfallece, mi corazón está débil por mi dolor. Ahora, hermanos, nosotros deberíamos de sentir ese dolor por las personas que están en desobediencia a la palabra de Dios. Pero muchas veces nos da igual. He aquí, dice, voz del clamor de la hija de mi pueblo, de las personas que ya habían sido llevados cautivos antes, y Jeremías les estaba advirtiendo que iba a regresar una vez más. Que se arrepintieran porque iba a venir una vez más Nabucodonosor con su ejército, se iba a llevar a más personas. Y así sucedió hasta que desbarató todo Jerusalén, todas las ciudades de Israel, y se llevó cautivos a casi toda la gente. Dice que he aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. Una voz de clamor, el llorido. Dice, ¿no está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay ahí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le doy por su palabra, Señor. Y ayúdenos, oh Dios, a poner atención o poner más atención en su palabra y ser obedientes a ella. Padre, se lo pido en el precioso nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén. Jeremías, hermano, dice aquí en la palabra de Dios que estaba espantado, se sentía espantado por todo lo que estaba pasando en Israel. Y tenía, dice que un fuerte dolor en su corazón, fuerte dolor en su corazón. En el versículo 20 dice, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido, o sea, confundido estoy, entenebrecido, espanto, dice, me ha arrebatado. Hermanos, estas palabras de Jeremías, el Espíritu Santo a través de Jeremías estaba sintiendo todo esto, pues no son palabras así nada más a la ligera, como un juego, Él estaba espantado. Él sabía que lo que Dios estaba diciendo que iba a venir, sabía que iba a venir. Y que iba a venir al país donde él estaba, a la ciudad donde él estaba. Y que lo que iba a suceder era horrible, iban a sufrir. Dios tuvo misericordia de Jeremías y lo libró de que fuera llevado cautivo, lo trataron amablemente, el general del ejército lo trató amablemente y se quedó en el país, pero la gran mayoría se los llevaron cautivos, me imagino caminando, no lo sé,
por muchos kilómetros y kilómetros, presos, sufriendo, poca agua, casi nada de alimento, los matrimonios dispersados como esclavos, y luego ya llegando allá al país, pues a trabajar en trabajos pesados, porque fueron llevados como esclavos a trabajar, sin salario, sin paga, a estar bajo las órdenes de gente desconocida. Acá en el país de ellos, pues si eran ricos o vivían bien, se sentían ellos que todo lo podían, fueron despojados y fueron llevados allá. Allá ya no eran nadie, eran un donadie, eran esclavos, ya iban a trabajar, trabajos forzados a la fuerza. Y Jeremías sabía que todo esto iba a venir y decía, espanto me ha arrebatado, espanto, estoy espantado. Y luego dice en el versículo 22, no hay bálsamo en Galaad, no hay ahí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Por qué pues? ¿Por qué sucedió todo esto? La razón, hermanos, por la cual no hubo medicina para ellos, no hubo bálsamo, no hubo médico, fue porque ellos rechazaron el arrepentirse y el obedecer a Dios. Ellos rechazaron todo eso. ¿Y por qué, hermanos? Mire, Dios había prometido que esa tierra se las daría para siempre, que era la tierra prometida para ellos y que siempre ellos estarían ahí y tendrían paz. Pero ellos dejaron a Dios, abandonaron a Dios, y ellos, aún habiendo abandonado a Dios, ellos se sentían seguros por la promesa. Jeremías en una ocasión dice, Señor, ¿por qué has engañado a este pueblo? Dijiste que habría paz y mira todo lo que está viniendo, lo que se vino. ¿Por qué los has engañado? Dice Jeremías. Dios, y yo creo que fue un error de Jeremías, porque Dios no engaña a nadie. Dios no engañó a su pueblo, al pueblo de Israel. Ellos fueron desobedientes y les vinieron las consecuencias que ya Moisés les había advertido. Digo, si ustedes, les dice a Moisés, si ustedes viven en obediencia a Dios, nada, ni nadie los va a sacar de esta tierra. Pero si ustedes son desobedientes y rebeldes y se vuelven a los ídolos o dejan a Dios, les va a ir mal. Van a venir ejércitos, van a venir otros países y los van a llevar cautivos, los van a sacar de su tierra y van a sufrir y se los van a llevar. Ya Moisés se los había advertido. No estaban bajo ningún engaño. Nosotros, hermanos, como cristianos pensamos, o porque creemos en el Señor Jesucristo, o porque hemos leído la Biblia, o porque conocemos algo de la palabra de Dios, o porque hicimos una decisión por Cristo, nos bautizamos, pensamos, hermanos, que nada malo nos va a venir, no importa lo que hagamos. Si estamos tan simple y tan sencillamente, hermanos, que, por ejemplo, vamos a decir, hacer acepción de personas. O mentir, que es tan fácil echar una mentira, es tan fácil, ¿verdad que sí? Es muy fácil mentir, es muy fácil hacer ciertas cosas. Pero ¿es pecado o no es pecado? Es pecado. Y el pecado trae consecuencias. Y pensamos que porque somos cristianos, porque somos salvos y somos cristianos, y que eso no va a traer consecuencias. Si continúo en esa práctica, haciendo esas cosas que a Dios desagradan, no tarde que temprano el pecado nos va a alcanzar. Muchas personas, hermanos, no quiero mencionar nombres de religiones, pero muchas personas en ciertas religiones que porque se dicen ser cristianos y viven la vida a como el mundo la vive, piensan que el pecado nunca les va a alcanzar, que el pecado no les va a traer consecuencias. Hermano, el pecado trae consecuencias. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Ahora, si soy cristiano, si soy salvo, si soy un hijo de Dios,
me va a traer consecuencias de todo modo, porque pecado es pecado y pecado es desobediencia a Dios y Dios tendrá que hacer algo en mi vida para poder de que yo recapacite y obedezca al Señor. Vemos el caso de Ananías y Zafira, hermanos, que ellos pues se consideraban ser cristianos. Yo no sé cómo estuvo la situación ahí, pero ellos llevan una parte de la heredad de lo que habían vendido y le mintieron al Espíritu Santo, pero ellos creían que le estaban mintiendo a Pedro nada más. Y Pedro les dice, ustedes no han mentido a los hombres sino a Dios. Mintieron al Espíritu Santo, mintieron a Dios. ¿Y qué pasa con Ananías? Ahí cayó fulminado y murió. Y dice que vino temor a la iglesia. Hoy en nuestros días no pasan esas cosas, hermanos. Pero una persona, hermanos, que está en desobediencia a la palabra de Dios de una u otra manera, tarde que temprano vienen consecuencias. Y la persona, hermanos, su espiritualidad va apagándose, va muriendo. Llega el momento, hermanos, que no queremos leer la Biblia. Llega el momento que no queremos orar. Llega el momento, hermanos, va a llegar el momento en que ya no queremos congregarnos. Llega el momento que nos molesta la predicación. Llega el momento que nos molesta las cosas que suceden en la iglesia. Porque la espiritualidad, hermanos, va bajando, va bajando. Porque estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada. Dice ahí en Jeremías 7:26, por favor, hermanos. Dios les había prometido esa tierra que se las daría para siempre, pero en el versículo 26 del capítulo 7 dice, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Pero no me oyeron, no me quisieron oír, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. En el capítulo 17, versículo 23. Pero ellos, dice, no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír, ni recibir corrección. ¿Se acuerdan, hermano, lo que pasó con Esteban, cuando Esteban les estaba hablando a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes? Dice que se llenaron de ira, tapaban sus oídos, no querían escuchar la voz de Dios a través de Esteban. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo sacaron y lo apedrearon, lo sacaron para matarlo y lo mataron a pedradas, lo apedrearon. ¿Por qué? Porque les molestó. El pueblo de Israel, hermanos, ¿cuánto no hicieron con Jeremías? ¿Cuánto no hicieron con Jeremías? ¿Por qué? Porque no quisieron recibir la corrección. Ponían su mirada en Jeremías. Es Jeremías el que está hablando, ¿y este quién es? Enciérrenlo, métanlo en la cárcel. Métanlo a la cisterna ahí, que no tenía ni agua, tenía lodo. Golpéenlo, hagan con él cualquier cosa, pero no lo escuches. Tápale la boca. Y en el capítulo 35, de ahí mismo de Jeremías, por supuesto, verso 15, dice, lo tenemos todos, hermanos, ahí en el versículo 15, dice, y envía a vosotros todos mis siervos, los profetas, y envía a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros. Y mira, hermanos, qué importante es, hermanos, poner atención a lo que Dios dice, a lo que Dios nos dice, y no emocionarnos, hermanos, con que yo escucho muchas predicaciones o leo mucho la Biblia, porque, hermanos, el conocer la palabra de Dios es maravilloso, es buenísimo, es muy bueno, porque la palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros, pero más importante es ponerla en práctica y obedecerla. Conocer a Dios. Jeremías, o Dios a través de Jeremías, le dice al pueblo de Israel, nunca me conocieron. Escuchaban a los profetas,
Por supuesto, porque dice aquí el Señor, y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora, cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ahora, cuando está hablando, no inclinasteis a mí vuestro oído, ni oísteis, no está hablando de que no oyeron con los oídos. Lo escucharon, pero no quisieron permitir que lo que escuchaban entrara en el corazón. ¿Por qué? Porque se negaron a obedecerlo. Es como escuchar una predicación, podemos escuchar muchas predicaciones, podemos escuchar la Biblia, la palabra de Dios, pero nos entra por aquí, nos sale por acá. De nada nos sirve, no nos va a hacer ningún efecto positivo. Más bien va a ser peor, porque estamos, y no estoy diciendo que sea peor con el propósito de que no la escuche. Por supuesto hay que escuchar la palabra de Dios, pero el fin de todo, hermanos, lo que escuchamos es obedecerlo y ponerlo en práctica. ¿Nos es difícil? Bueno, pidámosle al Señor, Señor, por favor, ayúdame. Yo estoy fallando en esto y en aquello otro. Por favor, ayúdame, Señor. Ayúdame, porque yo necesito obedecer a tu palabra. Dice en el versículo 16, de ahí, de Jeremías 35, dice, ciertamente los hijos de Jonabad, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. ¿Se podría haber evitado la tragedia, hermanos? Sí se podría haber evitado la tragedia. Dios les dice en el versículo 15, dice que envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora, cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. O sea, ellos, hermanos, es maravilloso el ver, leer y pensar que el pueblo de Israel no hubiera tenido que salir en cautiverio de su país, de la tierra de Israel, de Jerusalén. O sea, ¿lo hubieran podido evitar? Sí, hubieran podido evitarlo. ¿Cómo? Simple y sencillamente obedeciendo la palabra de Dios, siendo obedientes al Señor. ¿Cuántas cosas, hermanos, y maravillas no pasarían en nuestra vida si nosotros decimos, Señor, yo quiero obedecerte, quiero serte fiel, quiero obedecerte en todo lo que Dios dice en su palabra? Pero muchas de las veces, hermanos, salimos, dejamos de leer la Biblia, o si la leímos o no la leímos, o salimos del templo, escuchamos la predicación, pero ya, pasó, y nos vamos a comer, y a veces, hermano, ya estamos haciendo lo contrario de lo que escuchamos. Se habla a veces de que tenemos que ser unánimes como hermanos y que tenemos que respetarnos los unos a los otros, y salimos y se perdió el respeto, se perdió la unanimidad. A veces hacemos acepción de personas y nos olvidamos de lo que Dios dice. ¿Y qué estamos haciendo? Desobedeciendo a Dios y a su palabra. Y eso era lo mismo que hacía el pueblo de Israel. Y ellos hubieran evitado, hermanos, el tener que salir de esa tierra. Dice en el versículo 16, ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, o sea, su papá. Pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado,
porque les hablé y no oyeron. Los llamé y no han respondido. Ahora, ¿qué era lo que el pueblo de Israel, hermanos, hacía o practicaba? Vamos ahí al capítulo 9, Jeremías 9. ¿Qué era lo que ellos hacían? Y no solamente lo que nos dice aquí en estos versículos que vamos a leer, ¿no? Había muchas otras cosas más. Pero veamos, hermanos, en el versículo 1 dice Jeremías: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. A Jeremías, hermanos, por eso le decían, le han puesto el título del profeta llorón, porque él lloraba mucho. Dice: si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. O quién me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase. Jeremías, hermano, quería salir huyendo de ahí, porque no quería continuar viendo la situación, la rebeldía del pueblo de Israel, de su pueblo. Quería ir, apartarse lejos, irse al desierto, donde no continuara él viendo a esta gente. Sentía un dolor en su corazón, sentía mucha tristeza, confusión. Y dice en el versículo 2, dice, continúo leyendo donde me quedé, dice: y de ellos me apartase. Dice: porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Y como dije en un principio, prevaricar, hermanos, es conocer y estar convencidos que es la verdad, pero ser desobedientes. Yo creo que la Biblia es la verdad, sí, pero muchas veces, hermanos, hay cosas que no puedo y lo dejo así. Y ya ni le pido a Dios que me ayude a cambiar esa área de mi vida, porque pues, si yo sé que Dios dice que no lo haga, y yo sé que estoy mal haciéndolo, pero no puedo, y entonces pues lo sigo haciendo, total. ¿Pero es pecado o no es pecado? Es pecado. Pero conozco, sé y estoy convencido que no lo debo de hacer, y que es la palabra de Dios quien me dice que no lo haga, pero lo sigo haciendo. Y eso es prevaricar, porque si conozco la palabra de Dios y sé que es la verdad y lo continúo haciendo, eso es prevaricar. Dios les llama prevaricadores. Dice en el versículo 3: hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Nuestras palabras me han tenido en poco. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia. Falacia que es que la persona tiene esa facilidad de engañar a otra persona. Dice: y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, por muy engañadores. Y note usted, hermanos, que las últimas palabras, dice: por muy engañadores, dice: no quisieron conocerme, dice Jehová. ¿Y ustedes se acuerdan, hermanos, de las palabras del Señor Jesucristo? Que la vida eterna depende del conocer a Dios, su Padre, y a Jesucristo, su Hijo, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y veamos las últimas palabras de este capítulo. En el versículo 23 del capítulo 9 dice: así dijo Jehová. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice: no se alabe el sabio en su sabiduría. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá,
a Edom y a los hijos de Amón, y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y todas las casas de Israel es incircuncisa de corazón. En otras palabras, pues no les había amanecido, no habían tenido un nuevo nacimiento, eran incircuncisas. Y la vida eterna, hermanos, depende de que conozcamos a Dios. No solamente conocer su palabra, conocer a Dios, hermanos. Es cierto que la palabra de Dios nos revela a Dios, nos revela su voluntad, nos revela quién es Dios, pero nuestra relación, nuestra comunión con Dios, hermano. Tener una relación íntima con el Señor. Eso es, hermanos, tener conocimiento de Dios, conocer a Dios. Hay muchas personas, hermanos, que conocen la palabra de Dios, pueden leerla, pueden haber leído toda la Biblia repetidas veces, pero no han conocido a Dios, no han sido salvos. Hay muchas personas, hermanos, que leen la Biblia para criticarla y no la creen lo que les conviene y lo que no les conviene no lo creen. Pero conocer a Dios, hermano, conocer a Dios es tener una relación íntima con Dios. Y eso solamente se puede hacer a través de la oración, de nuestra relación con Dios. Mire lo que dice la palabra, el Señor Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Por favor, hermanos, vamos ahí. Evangelio de Juan, capítulo 17. En el versículo 3. Dice, ¿lo tenemos, hermanos? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna depende de conocer a Dios, no depende de la denominación, no depende de la religión, no depende tampoco de saberme la Biblia de memoria o de leerla muchas veces. Depende de tener un conocimiento del Señor, conocimiento íntimo. Ahora, por supuesto, no estoy diciendo que no debemos leer la Biblia, claro que sí. El Señor Jesucristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a través de la Biblia podemos conocer el carácter de Dios, podemos conocer a Dios, conocer su voluntad, conocer lo que Dios quiere para mi vida. Pero de nada sirve si la leo y no tengo comunión con Él. Y no quiero obedecer a su palabra, lo que yo leo, escudriño en las Escrituras. De nada va a servir, hermanos. Ahora, si Dios me pide algo a mí en su palabra y yo no lo estoy haciendo, ¿qué tengo que hacer? Señor, ayúdame, por favor. A través de la relación íntima con Dios, ¿no? Señor, por favor, yo no puedo. Aquí me estás pidiendo algo a mí que me cuesta, no puedo hacerlo. Señor, por favor, ayúdame. Aquí estoy, me humillo delante de tu presencia y yo sé que debo de hacerlo porque si continúo en desobediencia a ti, eso me va a traer consecuencias. Nos va a pasar como el pueblo de Israel, que hay que pagar consecuencias. Imagínese usted, hermano, imagínese que el pueblo de Israel, si estuvieran ellos, si pudieran leer la palabra de Dios, el libro de Jeremías y todo lo que les vino, ellos se sentirían tan terriblemente arrepentidos y por haberse mantenido en desobediencia. O en el momento que les llega el ejército y se los lleva cautivos, caray, ¿por qué no obedecimos? ¿Por qué no hicimos caso? ¿Por qué hicimos caso omiso de lo que Dios nos estaba mandando? Mira ahora. Pero cuando aún no había sucedido, o antes de que sucediera lo que les sucedió, estaban tranquilos. No va a pasar nada. Y en sí, ellos dicen ahí en algunos pasajes, Dios no va a hacer bien ni mal. Todo va a seguir así como está. Y no fue así.
No fue así. Vamos, hermanos, a Isaías, por favor, capítulo 53. Vemos aquí, hermanos, la grande misericordia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él, hermanos, cargó en su cuerpo todo el pecado de Israel, todo el pecado nuestro, todo el pecado de la humanidad. Y a través de su sacrificio, Él quiere salvar a todo el mundo. Dice, ciertamente, estamos en el versículo 4, hermanos, Isaías 53, 4, por favor. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahora, aquí, hermanos, Isaías, por supuesto, dando esta profecía de la venida del Señor Jesucristo, está hablando de que Jesucristo iba a cargar en su cuerpo todo nuestro pecado, nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, y quiero pensar que está hablando de enfermedades espirituales, y no sé si físicas también, está bien, no, eso no es problema. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas Él herido fue, versículo 5 dice, fue por nuestras rebeliones, por nuestra rebeldía, por nuestro pecado, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz, dice, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, ¿qué es lo que Jesucristo, este pasaje, hermanos, fue dado a Isaías 700 años antes de la venida de Cristo? Cuando Jesucristo vino en Mateo, vamos a ver Mateo, en el capítulo 4, Mateo 4, versículo 12, y aquí ya tenemos al Señor Jesucristo, ya una vez venido a la tierra, ya a la edad que Él comienza su ministerio. Y una de las primeras palabras del Señor Jesucristo, no fueron las primeras, pero una de las primeras palabras al principio de su ministerio fueron arrepentidos, arrepiéntanse. Hablándole al pueblo de Israel, pero no solamente al pueblo de Israel, a la humanidad entera, a nosotros, porque el Señor envió a sus discípulos, a sus apóstoles, a que fueran a predicarle a todo el mundo, a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué es lo que les dice? Arrepiéntanse, arrepentíos. Dice, cuando estamos ahí, hermanos, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentidos de qué? Del pecado, de nuestro pecado, porque todos somos pecadores. ¿Y cuál es el propósito? Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. ¿Qué pues diremos? Dice, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Y qué es pecado? ¿Qué es el pecado? Transgresión de la palabra de Dios, transgredir la palabra de Dios. Cuando soy desobediente a la palabra de Dios, estoy pecando. Y voy a perseverar en el pecado porque ya creí en el Señor Jesucristo y porque soy salvo. Me da igual, me tienen poco,
porque pues al cabo todos lo hacen y no puedo cambiar. Está bien, lo sigo haciendo, no hay problema. No es la voluntad de Dios, hermano. Si somos creyentes, somos cristianos, somos salvos, la voluntad de Dios, hermano, es que pidamos a Dios que nos ayude a no continuar pecando en el pecado. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, Pedro les dijo, usa la misma palabra, arrepentíos. Aquellas personas que se habían acercado a escuchar el sermón de Pedro, cuando el Espíritu Santo había descendido sobre los apóstoles, y luego Pedro les predica un sermón ahí, y el propósito era que creyeran en las maravillas de Dios, lo que estaba sucediendo, era el principio de la iglesia de Jesucristo, y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero terminar, hermanos, ahí en 1 de Pedro, por favor. 1 de Pedro, en el capítulo 1. En el versículo 13, si todo lo tenemos, dice, por tanto, o sea, por esta razón, por lo que el apóstol Pedro les había estado hablando en los versículos anteriores, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Podemos entender, hermanos, lo que Dios nos está pidiendo aquí, o Dios está pidiéndole a la iglesia? Dice, no te conformes a lo que antes eras, a los deseos que antes teníais. ¿Y cuáles eran los deseos que antes teníamos, hermano? Pues en la mundanalidad. No te conformes a eso. Como hijos obedientes. Porque antes, hermanos, estábamos en nuestra ignorancia, estábamos ignorantes. Pues el pueblo de Israel, hermanos, ya no estaban en ignorancia, pero ellos se volvieron prevaricadores, porque no eran ignorantes de la verdad, conocían la verdad y estaban convencidos de que era la palabra de Jehová, la palabra de Dios, pero eran desobedientes. Espero, hermanos, que por favor, por la misericordia de Dios, pensemos un poquito en esto y que digamos, Señor, ayúdame. No ponga su mirada en mí, no ponga en mí. Vea lo que dice la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Es para mí y es para ustedes, es para todos. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En temor, hermanos, temor. Y eso es, hermano, lo que menos hay hoy en nuestros días, temor. Y no estoy hablando de la gente del mundo, no estoy hablando de la gente que no se congrega, estoy hablando de la gente que se congrega. No estoy hablando de ustedes, pero la gran mayoría, hermanos, en las iglesias. No hay temor de Dios. No hay temor. Y es terrible, es tremendo. Estamos, hermanos, la iglesia está más o menos igual, o peor, no lo sé. Igual, podríamos decir, parecido, como estaba el pueblo de Israel en aquel tiempo. Así como estaba el pueblo de Israel. Adulteraban, fornicaban, mentían, robaban, hacían acepción de personas, buscaban su propia conveniencia y sabían que la palabra de Dios los exhortaba, los reprendía de que no lo deberían de hacer, pero pues como todos lo hacían,
ellos también lo hacían. Y Dios les envía a los profetas desde temprano en la mañana a hablarles. Pobrecito Jeremías, bien tempranito ahí va a predicarles, porque es lo que dice la Biblia, que bien temprano, desde bien temprano se iba a estarles predicando. Y hermanos, yo creo que Jeremías, y sí, porque el mismo libro de Jeremías nos habla, ya estaba cansado de estarles hablando y se volvían contra él. Y Jeremías llegó el momento que decía, no quiero hablar más de tu palabra, no quiero hablar más de ti. Ya no quiero más hablar de ti, de tu palabra. La gente no entiende, no obedece. Y el Señor decía, tienes que continuar, continúa. Y dice aquí el versículo 17, vuelvo y lo leo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos, estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. El Señor viene por nosotros, nos va a sacar de aquí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no estamos supuestos a vivir como el mundo vive, ni practicar lo que el mundo practica. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuántos de nosotros fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo? Amén. Los que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, somos nuevas criaturas. Y la Biblia dice, hermanos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. No debemos de continuar como el mundo vive. Porque fuimos rescatados, fuimos trasladados de la potestad de Satanás al reino de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Hermanos, Dios quiere que nos amemos y que no hagamos acepción de personas. Sí, nos queda claro eso, hermano. ¿Por qué a veces, hermanos, me cae bien fulano o aquel otro? O es que fulano es de mi país, él es mexicano, hermano Ramiro es mexicano, a ese sí lo quiero mucho, pero al tico no. Como que no, ¿verdad? O si yo fuera tico, bueno, a los ticos sí, pero a los mexicanos no me gustan, me caen mal. Somos el pueblo de Dios, hermano. Somos la iglesia de Cristo. Y si yo me cae bien el mexicano porque yo soy mexicano, hermano, estoy en un gran problema con Dios. Estoy en un gran problema con Dios porque estoy haciendo acepción de personas. Y no se trata de que si eres mexicano o eres costarricense o eres hondureño, se trata de que si somos el pueblo de Dios, mexicanos o costarricenses, si hemos nacido de nuevo, somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Y Cristo no viene por mexicanos o por costarricenses o americanos o hondureños. Cristo viene por su iglesia, los que hemos nacido de nuevo. Y dice la palabra de Dios, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos perdone porque hemos sido muchas veces desobedientes. Padre, estamos, Señor, delante de su presencia. El Espíritu Santo está aquí. Jesucristo prometió que estaría donde hubiera dos o tres congregados en su nombre.
Y estamos delante de usted, Señor, delante de su trono. Y Padre, yo necesito, Padre, que usted me ayude, me perdone y que ponga más atención a su palabra. Y que ponga más interés en conocerle a usted y tener esa relación íntima con usted, el cual nos transforma, nos cambia. Necesito, Padre, su ayuda. Y bendiga esta iglesia y ayúdenos, Padre, a continuar adelante, para su honra y para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén.